Newspaper. 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de este podcast que ahora sí ya tiene nombre, George, que se llama Newspaper. Excelente, Ron. Excelente, ¿no? Ya tenemos nuestro fabuloso nombre. Y bueno, pues hoy vamos a platicar, George, de algo. Me estaba acordando el otro día de todas tus afinidades por el tema del conservadurismo y todo este tema. Entonces, pues quisiera que platicáramos un poquito de eso. Creo que es importante ahorita que estamos bombardeados de ideas muy radicales, blanco y negro, ¿no? Y todo se pierde un poquito toda la gama que hay en medio de las cosas, ¿no? ¿Cómo ves, George? La cara que me hace George. Pues tú eres conservador, George, ¿qué tiene de malo? Pues no como tal, ¿no, Rubén? Digo, tal vez en algunos aspectos sí, no en todos, ¿no? Realmente... ¿En qué aspectos te consideras conservador? Pues tal vez un poquito en el tema del trabajo y de que... ¿Qué es ser conservador en el trabajo? Pues cumple tu horario, ¿no? Eso es ser conservador. Sí. Sí, o sea, porque... Entonces, ser no conservador es no ir a trabajar y así no, o cómo. Entonces... No, porque es más bien vas por objetivos, trabajas más o menos ahí en los horarios que te van acomodando. A veces es necesario trabajar en la noche, o sea, tienes un horario muy flexible, ¿no? Cuando no eres conservador. Ajá. Sí, Okay. como millennial, ¿no? Centennial ya. Los centennials y millennials no son conservadores. Pues eso es muy revelador. Más... Por eso me interesa tu opinión desde el punto de vista de generación baby boomer que eres con el conservadurismo ahí, ¿no? Juntos. Muy importante eso porque esa visión, pues no es la visión que tienen otras generaciones. Lo vivimos aquí en la empresa todos los días, George, con todos los chavos que trabajan con nosotros. Pero es muy importante. O sea, es que a mí me gusta platicar de esto porque luego la gente se ofende. Y yo creo que es muy importante entender los diferentes puntos de vista, ¿no? En este caso, tú que eres, ¿qué es antes del baby boomer? Nada, porque empezaron esas clasificaciones las empezaron después de los baby boomers, que fueron los que regresaron de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por ejemplo, entonces... Que son los soldados que regresaron de la guerra y los hijos de los soldados que regresaron de la guerra. Pero eso, fíjate, esos son datos también que hay que también ubicarse en el tema geopolítico, porque eso fue muy para la gente de Estados Unidos y Europa, ¿no? De los soldados que regresaron de la guerra y del tema del deber, del Call of Duty. Pero no es lo mismo para Latinoamérica. No, pues Latinoamérica no está en ninguna guerra, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, nosotros no tuvimos ninguna guerra, no tuvimos ese tema con Europa, ¿no? Alemania y los aliados y demás. Entonces, realmente el tema generacional, eso va muy de los escritores, ¿no? De los mercadólogos, sociólogos, pero pues, como siempre, ¿no? Europeos, estadounidenses. Pero aquí no aplica exactamente lo mismo. Nos llega a permear cierta situación. Yo creo que sí. O sea... Sí, nos permea, pero no exactamente lo mismo, ¿no? O sea, al final sí tenemos un tema de alta responsabilidad, de ahorra para tu futuro. Esos los baby boomers, ¿no? Claro. Sí, ahorra para tu futuro, ¿no? Independízate de tus padres y haz tu propia vida. Exacto, pues, desde joven, sí. ¿no? A los 20, 22 ahora años. Como te gusta estar a los 40 años ahí viviendo en casa de los papás. Exactamente. Bueno, la verdad es que yo desde mis 22 años me fui de la casa de mis papás, ¿no? Me fui a trabajar a otros estados. Con educación conservadora, o sea, hace match con eso, ¿no? Pues yo no sé, como que no te puedo decir que es 100% conservador, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas muy arraigado a lo que menciona López Obrador del conservadurismo Exacto. y del liberalismo, o sea, a mí se me hace una persona tremendamente conservadora él, claro, ¿no? Tiene todo el régimen del viejo PRI, sí, ¿no? Todavía sigue pensando en las gasolinas, que eso es, o sea, acaba de adquirir Deer Park en Houston, sí. ¿No? Y que según él cree que, pues, eso es lo que necesitamos, ¿no? Cuando realmente todos los países desarrollados están migrando ya al tema eléctrico. Europa tiene el designio que para el 2045 todos sus autos deben ser eléctricos. O sea, ya hay un plan alto nivel donde se viene lo eléctrico. Oye, pero a ver, por ejemplo, en el tema de... Regresando al tema del conservadurismo, porque me empiezas a divagar mucho, mi George. No te estoy diciendo... Vamos a hablar del conservadurismo desde el punto de vista etimológico de la palabra conservar, ¿no?
más allá de conceptos, ajá, como concepto, ¿no? Que para ponerlo estereotipadamente, el hecho de ser conservador, y por lo que te digo cuál es tu opinión, y me gustaría que me dijeras cuál es tu opinión ahorita en el tema de que dijiste que los millennials y los centennials, desde tu punto de vista que eres conservador, desde el punto de vista de conservar ciertas cosas, que eso es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, a eso me refiero con ser conservador, ¿no? O sea, que hay personas que son más proclives a querer conservar o que son reacias al cambio, ¿sí me explico? A la gente en general nos cuesta mucho trabajo el cambio, ¿no? Y más a ciertas generaciones. Yo siento que las generaciones X, por ejemplo, todo fue cambio, ¿no? Y para ejemplo, no hay mejor ejemplificación que es, en mi caso, por ejemplo, yo vivía en una realidad en donde tenía que, para hablarte a ti, si eres mi amigo, tenía que ir a un lugar fijo donde había una cosa donde le dabas vuelta ahí en un teléfono y te tenía que buscar y alguien contestaba y no necesariamente estabas ahí y te tenían que ir a buscar para que contestaras. De eso a un celular móvil, ¿no? Eso es un proceso de adaptación y de cambio que no ha vivido ninguna otra generación. ¿Sí me explico? Eso, y te puedo dar otros ejemplos, el tema de la computadora, ¿no? A mí me tocó todavía, como a ti, o a tú un poco antes, pero el tema de la mecanografía. No sé si te tocó la mecanografía. Ajá, bueno, clases de mecanografía. Muchas personas que ahorita están viendo este podcast no saben ni qué es una máquina de escribir, ¿no? Y te ponle el ataque. Bueno. ¿No? O sea, exacto. Todavía. De eso, ahora un iPad, ¿no? Eso es un proceso mental de cambio y de conceptualización muy, muy fuerte. O sea, porque son cosas, es hacer cosas totalmente diferentes, ¿no? Y pues ahí no hay de otra que te tengas que adaptar. Y los que no se adaptan a esto, pues son relegados automáticamente por la inercia de la sociedad, ¿no? Entonces, una persona que tiene ciertos sesgos de conservar cosas, como a ti te gusta, ¿no? ¿Cómo ves el tema de los millennials y centennials que viven en un constante cambio y que entonces chocarían un poco con tu concepto de conservar el llegar temprano al trabajo, ¿sí me explicó? O sea, eso es lo que me gustaría que me platicaras, ¿no? O sea, para ti hay un conflicto en el tema de que dices que conservador es llegar temprano al trabajo, ¿no? Y hay otras personas que no, que pueden decir, oye, no trabajo en todo el día pero en la noche cumplo mis objetivos, ¿no? Y eso no es conservador, pero pues también es otro approach de trabajar, ¿no? ¿O cómo? Pues digo, son varios puntos, ¿no? Para poder definir si es algo totalmente conservador o no. Realmente yo creo que es un término con el que tú estás muy casado, ¿no? Donde te identificas mucho con el conservadurismo. ¿Yo? Exacto, que de tal manera que pretendes que como que yo también sea igual a eso, pero pues no. Pero si tú dijiste que eres conservador, difiero ahí en ese punto, pero hay ciertos aspectos que yo sí me identifico como el hecho de, pues, cumplir ciertos horarios, ciertas metas, objetivos, conservar, sí, claro, o sea, no te voy a decir que no, pues, con mi fondo de ahorro, pues, mis bienes inmuebles, cuestiones por el estilo, porque, pues, al final la energía se acaba, ¿no? Las ganas y todo se acaba. Entonces, de grande, o sea, no podemos estar ahí dependiendo a ver de qué va a suceder, ¿no? O sea, quién nos va a mantener. O sea, tienes el chip conservador de los que en aquellas épocas preveían un retiro. O dejárselo al Estado, claro, ¿no? Claro, o sea, como ahorita, pues, lo que están haciendo los millennials o centennials, digo, lo veo con mis sobrinos, es que, pues, en general les gusta viajar, les gusta conocer muchos lugares, se está manejando más un esquema de renta, ¿no? Un tipo de Airbnb, Uber, más que adquirir coches o bienes. Adquirir un coche, pues eso es adquirir un gasto, ¿no? En todo caso, una casa sería, ¿no? Pues, una propiedad. Pues sí, exactamente. Antes yo tengo primos, gente mayor que conozco, igual, ¿no? O sea, lo primero que querían hacer cuando crecían un poquito, pues era tener un carro, ¿no? O sea, el mejor carro posible y luego cambiarlo cada 3, 4 años y así seguirse, ¿no? Ahora, pues no, creo que no es el caso. O sea, más bien la gente quiere viajar. Ahorita nos frenaron un poco con la pandemia. Está complicado estar viajando tanto. Pero, pues yo creo que eso va a regresar pronto. Ya que podemos ir de un lado para otro. Y pues sí, hay cosas que sí me identifico como conservador. Exacto, bueno. Otras que no. Pero sí sería importante como pues definir términos, ¿no? Por eso lo puse desde el punto de vista etimológico. López Obrador se considera liberal. Sí, no, coincido contigo. Una persona totalmente conservadora que viene con regímenes viejos del PRI, que busca el tema de las gasolinas, que pues
pues temas muy conservadores, ¿no? O sea, su ídolo es Benito Juárez, cuando fue una persona pues, conservadora tal cual, ¿no? Que Benito Juárez nos lo impusieron, fue un modelo gringo que nos vinieron a implantar aquí para poder hacer todo lo que querían con México. Digo, ya a diferencia de Porfirio Díaz, ¿no? Pues habrá gente que seguramente le va a molestar mucho lo que diga, pero él para mí fue una persona totalmente pues, de cambio, ¿no? Radical. Políticamente era liberal, ¿no? Exactamente. Era más liberal, donde pues se dio cuenta de la influencia de los gringos, pero no para bien, sino para mal, sino para tenerlos como sus esclavos. No, pues pero eso es una realidad. O sea, ya que tocas el tema, yo coincido en que en tu radiografía del presidente, pero como a mucha gente también que está súper polarizado y la gente, hay mucha gente que desinforma peor, pero ahora que dices el tema de Estados Unidos, pues yo creo que por lo menos en el discurso el presidente está en lo correcto al decir que no podemos seguir permitiendo que vengan las grandes empresas disfrazados de conservadores, disfrazados de que van a dar trabajo y de que van a venir con energías renovables, cuando atrás de eso viene una cooptación de todo el poder energético del país. Y si eso no lo quieres ver, pues está bien que te ciegues, bueno. Pero eso sí es cierto. Hay temas muy importantes que también le reconozco. O sea, la verdad es que el tema de las energías, o sea, lo que hizo con CFE se me hizo muy bueno, la verdad, que no permitió que llegaran las grandes empresas para lo que está pasando en España. Lo que pasó en España. Pero ¿por qué nadie habla de eso? Pues no sé, yo creo que la gente no se informa correctamente. Exacto, no y ahí tienes a todos tus pseudo reporteros diciéndote puras cosas. Sí, o sea, hay cosas muy polarizar a la muy gente. Loables del presidente también. Eso a mí se me hace una muy buena señal. Por lo menos en el concepto, en el discurso, ¿no? Yo creo que eso es correcto, ¿no? Sí, porque paró todo el tema de las empresas extranjeras de energía eléctrica, tal cual. Nada más, sí es importante que la parte interna la fortalezca, a CFE obviamente le dé ese poder, y que tampoco sea un monopolio para bien, ¿no? Un monopolio del Estado, pero para bien, claro. no nos vaya a subir las cuotas después. Claro. Y pues digo, realmente no tenemos opciones, ¿no? Pero de entrada, ¿estás de acuerdo que el discurso es un discurso que no veníamos escuchando en los últimos presidentes y todos le vendían eso a las empresas gringas y eso estaba súper expuesto, ¿no? Y que ahora que nadie habla de eso, ¿no? Sí, eso la verdad es que muy, muy bien, la verdad, por nuestro presidente, ¿no? La verdad es que yo sí voté por él. No eres obradorista. No soy fanático, pero sí, pues reconozco, ¿no? Lo bueno también. Eso es importante, ¿no? Tener un punto medio, que era con lo que empezaba, ¿no? No es blanco todo ni negro todo, ¿no? Tiene que haber algunas áreas grises, medios, ¿no? Exactamente. La vez que, por ejemplo, fueron a Estados Unidos y tuvieron la reunión con el presidente y demás, creo que fue una muy buena reunión, muy buena sesión con ellos. La demanda que interpuso Brad a la Corte Internacional ¿Por el tema de las armas? Para el tema de las armas, claro. La verdad es que... Eso es más forma, ¿no? Que fondo, pero es importante. Sí, ¿no? pero se hizo, claro, ¿no? O sea, no es de que nada se quede en palabras, sino que realmente ya hay una demanda interpuesta. Y la verdad es que sí nos tienen muy dañados con esa cuestión, ¿no? O sea... La violencia y todo eso. La violencia, pero ya con armas, ¿no? Sí. Y rifles de asalto, armas largas. O sea, aparte ya puedes comprar Barretts, o sea, M15, pues, y sí, la verdad es que aquí lo estamos sufriendo en el pueblo de México, ¿no? Tantas armas que están circulando en la calle, cualquiera le das un arma y pues le das ese poder que no lo tiene con conocimiento, con inteligencia, ¿no? Claro. Entonces, ahí es importante también el tema de decir, oye, ¿cómo es posible que la gente del día con día, todos los que nos dedicamos a trabajar en cualquiera que sea nuestra profesión, tenemos por necesidad una liga muy importante con la política del país, ¿no? O sea, es que cuando estás más joven, dices, no, pues la política a mí no me interesa y eso no me afecta, pues qué frase tan errónea y desafortunada, porque desde muy jóvenes debíamos estar por lo menos muy informados de todos los temas políticos porque nos afectan en el día con día, ¿no? Sí, es correcto. Realmente, pues, ahí tenemos todo O sea, empezando desde que muy poca gente sabe cómo funciona la el política, Congreso, el Estado, o sea, tan sencillo como... Bueno, yo la verdad tengo que decirte que yo fui ignorante de ese tema hasta hace pocos años, ¿eh? Soy de esas personas que decían, no, la política a mí no me interesa y es muy fácil, es una posición como muy cómoda decir, no, yo soy empresario y yo hago mis negocios en la iniciativa privada, el gobierno no me interesa. Y yo creo que esa es una posición, además de que está equivocada, es muy irresponsable, porque por eso el país está como está, ¿no? Si tú le preguntas de política a una persona que vive en
suiza o a un alemán, te responde y te da su punto de vista. Claro. Y te dice, mis impuestos están yendo en esto, Sí. y yo abogo por este partido, por esto y por esto y por Sí, esto, y mi trabajo me afecta esto, esto y esto. ¿No? Sí. Y aquí no, oye, no, es que a mí no me interesa de política, pues yo creo que eso se tiene que cambiar, ¿no? Sí, debemos estar más involucrados en el tema Informados. político porque eso nos afecta directamente, queramos o no. O sea, simplemente el tema de los impuestos, el IVA, el tema de Las regulaciones, el banco. regulaciones, No. el CFDI y demás. O sea, como empresario te afecta directamente, como ciudadano de a pie te afecta, como empleado te afecta. Siempre tienes que estar al pendiente de qué es lo que conviene a tus intereses o no. Y para eso hay todo un esquema político para poder votar y hacer valer tu voz. Realmente muy poca gente lo conoce, Sí. ¿no? Para eso Sí, se supone que ¿cómo tenemos a funciona la nuestros- dinámica de las cámaras que hace la Cámara a de nuestros Senadores? diputados, se supone que diputados? son los representantes del pueblo ante el Estado, ¿no? Los senadores son los representantes del Estado ante el pueblo y bueno, pues ahí están los tres poderes, pero realmente, pues sí es muy común, ¿no? En pláticas de sobremesa, de no, y es que deberíamos y de decirles y que no sé qué, pero realmente nadie hace nada, ¿no? O sea, nada más se queda en pláticas de sobremesa, pero nadie se mete a esos niveles. Pues para no, poder exigir ya, nuestros nada derechos. más te pones como te gusta y los empiezas a increpar porque no somos conservadores. Pero yo no hago eso. Oye, George, pues bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Yo te quería preguntar algo ahorita que hablas de las pláticas de sobremesa, que justo me pasó la otra vez, ¿no? Ya bien sabes que a mí me gusta siempre estar, como lo dice el podcast, pues poniéndole pimienta a las cosas, porque me gusta estar poniendo a prueba todos los paradigmas y no conservar absolutamente nada más por el hecho de conservar. En ese sentido estaba teniendo yo una discusión en una sobremesa y salió tu frase esa que te gusta tanto, que dicen, en la mesa no se habla Ni de política, ni de Dios. ni de religión, dinero. ni de bueno, no sé si de dinero. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, se supone que De el acuerdo. Manuel de Carreño, no sé quién, en algún momento Eres conservador. definió... Síntoma de conservador, George ve el manual del Carreño. Manual Vamos del a hablar del manual del Carreño luego, Eso es George. luego, porque a mí se me hace muy anticuado y tampoco estoy de acuerdo. No, eso es como de buenas prácticas, precisamente para evitar conflictos entre terceros. Pero O eso sea, no es un poco evitar hablar de los temas importantes y generar consensos y por política- ende... Es y que hay por gente ende- que se apasiona y no tiene, y tampoco respeta las ideas de los Bueno, demás. pero una cosa Entonces, es que no te has cuando alguien educado y el hecho pero de hay que te gente apasiones... sí, se apasiona, entonces ya no discute ideas, ya no habla de Eso. ideas, sino que es porque yo lo creo y porque Es yo lo digo, dogmático, ¿no? tú tienes que creerme. Se vuelve y si no, dogmático. estás mal. Exacto, entonces se vuelve dogmático Exacto, y eso a mí se me sí. hace algo muy enfermo, o sea, muy dañado. O sea, Y- a mí sí me gusta discutir, me gusta compartir ideas. Fíjate. Pero- ¿Y cómo le haces entonces para ser tan religioso si el dogma te lleva a hacer posiciones dogmáticas? No soy tan religioso como quisiera. Sí, ¿Quisieras ser más religioso? sí, claro, más religioso. Pero Es que tocaste el tema muy importante. O sea, Pero cuando el tú llevas tema algo a un de- tema de dogma, entonces te cierras a la razón. no. Cuando lo pones como dogma, sí. Depende de tu nivel de madurez Mental. intelectual y mental. Sí, porque, o sea, al final también debes de tener una madurez de carácter, ¿no? Y de empatía con los demás. O sea, no porque tú pienses que sabes mucho y lees mucho y pues crees tener la razón, los demás van a concordar contigo en todo sentido, ¿no? O sea, al final yo creo que a mí me es muy valioso cuando alguien expone sus ideas y que de hecho son diferentes a Claro. las mías, para poderlas compaginar, Claro, para poderlas comparar. mediar, ¿no? Comparar y tener otros puntos de vista y pues estar abierto al cambio, ¿no? Entonces, espérame, yo te decía de esta plática de sobremesa en donde dijeron tu frase famosa, ¿no? Yo les dije, ¿Cuál es? oigan, pues es que yo creo que esa frase, además de anticuada y todo, no genera otra cosa más que separación. evitar las conciliaciones, ¿no? O sea, oye, pues ¿cómo no vamos a hablar de política si es un tema muy importante donde nos afecta nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida cultural, ¿no? O sea, no es de que sea un tema apasionado, pero sí creo que es importante que al núcleo familiar, que se supone que es de la estructura social el más importante, eso lo debes de saber tú que eres conservador, ¿no? Que todavía crees en la familia tradicional. Para mí la y familia es muy importante. y sobre todo como células de sociedad, pues en eso está fundamentada una sociedad, ¿no? En las familias. ¿Cómo es posible que con tus frases famosas de que es que esto aquí no se habla, cómo se va a enriquecer una cultura política, una cultura de tolerancia, una cultura de ser dialécticos, ¿no?
de tener una dialéctica bien ejecutada, si a la hora de que te echas tu primer sobremesa te sale el tío George diciendo, no, es que eso aquí no se abre en sobremesa. No, pero para Pues, empezar ¿cómo? yo nunca he dicho eso, y dos, no estoy de acuerdo con eso que mencionas. A mí me gusta platicar de todos los aspectos y ser dialéctico precisamente. Obviamente con respeto, eso sí, ¿no? O sea, Bueno, es que porque si no, no hay sé- dialéctica. Sí, pero hay gente que cree que, reitero, ¿no? Cree que tiene la razón y ya no habla, ya no discute, sino dice, "Pues, tú estás mal, eres muy ignorante y pues esto es la verdad, casi. Sí, Entonces eso se me hace sí, pues es más ignorante, yo creo. totalmente, ajá, exactamente. De hecho he visto varios programas, ¿no? Donde hablan pues gente muy letrada de ciertos temas y se ve inmediatamente que alguien, aunque grite mucho y empiece a ofender, Sí, pues, el otro le da la vuelta sin mayor, sin ofenderse. Y demuestran su altitud mental, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, yo en los temas de sobremesa o en general pláticas, a mí se me hace muy enriquecedor, me gusta, de hecho, hablar de temas políticos, temas de religión, ¿no? O sea, hay gente que está muy casada con la religión católica y que cree que esa es la única religión que existe, pero no, realmente están también los sintoístas, ¿no? No, Están pues hay muchísimas. los nórdicos, sí, pero hay tres principales, ¿no? O sea, lo que son la judaica, lo que es la cristiana y lo que es la musulmana. Entonces, son las tres principales monoteístas y luego tenemos otras tantas que son, Según tú, la politeístas, católica ¿no? es moniteísta. Sí, así está Pero, considerada. pues, y la Virgen María y No, todos esos, ¿no? son personajes aledaños, pero son pues, monoteístas. Pero pues son calidad de semidioses, ¿no? Pues son allegados al dios principal, pero, Pero, pues, no son, pero no no, son o sea, dioses. Pero entonces no son dioses, pero son allegados al dios principal, son como... Si queremos hablar de este tema, me iría por el lado sociológico y filosófico, no por el tema religioso, ¿no? Porque, como comentaba, están todas las religiones politeístas, ¿no? La hindú, ¿no? Ujú. Pues la sintoísta, que al Pues es final que todas son politeístas, ¿no? No, o sea, como agrupadamente, o sea, como un tema de agrupamiento, son las tres principales monoteístas, ¿no? Como repito, son la judaica, sobre todo los judíos, ¿no? Que están esparcidos por todo el mundo. Y es un fenómeno muy interesante, ¿no? Que de cuál deriva mucho del tema del capitalismo actual, del esquema económico que ellos manejan y del banqui, ¿no? De los banqueros. El tema católico, el tema no católico, más bien cristiano, porque cristiano se divide igual en Sí, protestantes, ortodoxos, ¿Tú católico, que eres ortodoxo? evangelista. Pues no, como tal yo sería católico, apostólico, romano. Estaría en esa clasificación. Ok. Pero hay muchísimas, ¿no? O sea, está Pero ortodoxo, en esa evangelista. clasificación está un Dios todopoderoso y luego está, por ejemplo, San Judas Tadeo. No, y son santos. Son Pero son- gentes... son dioses de menos poder, con no, menos no son power. dioses. No son dioses. Entonces, ¿qué son? Son... La Virgen María, por ejemplo. Esa era la mamá de... La Virgen de Guadalupe, que pues eso es una herencia De española Dios. también, pero ¿y esa qué también? ¿Qué? No es Dios. O el Espíritu Santo tampoco es Dios. O sea, está Dios. Yo te hablaría Cristo con y- base a lo que dicen los grandes representantes de la Iglesia Católica, que en este caso son tres personas en un solo Dios, que es el Dios Padre, Dios Hijo, que es Cristo, y Dios Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Ajá. Las tres personas hacen un solo Dios, que es la Santísima Trinidad. Amén. Amén. Eso es la realidad. Eso, o sea, yo te hablo con un tema de lo que Está. han definido los... La hubieras hecho de padre, mi George. Y el problema es que luego te mandan metiendo al bote por pederasta, pero... No, pues eso solamente si te... No, pues si es que eso es lo que ha pasado en te la hacen iglesia. No, pues... Ahí daño como tú comprenderás, ¿Cómo crees? pero no, o sea, en este caso... No, yo prefiero... Mira, la verdad es que pues podría ser, pero en su momento en la prepa estaban ahí... Mira, viendo a ti que te gusta leer mucho, y voy a aprovechar para recomendar un libro que se llama, seguramente creo ya lo estás leyendo tú, se llama ¿Cuál? el de Homo Sapiens. ¿Cómo se llama? Sí, de animales a dioses. de animales a dioses. Sí. Pues Sí, ahí está al final dice que el autor claramente pone a la religión católica como politeísta.
Y lo dice que es porque es una herencia que viene de la evolución de las religiones en general de la humanidad y todo. Sí. Nada más que pues hay, obviamente que, como yo te lo digo, ¿no? O sea, para mí en concreto Dios es el personaje de un libro que vende una transnacional muy cañona que se llama Iglesia, ¿no? Esa frase para mí representa lo que la Iglesia desde el punto de vista humano es, ¿no? Y así te lo puede representar cómo opera la Iglesia en términos de estructura financiera, en términos de infraestructura de headcount, de personal laboral a nivel del mundo, cómo venden, ¿no? Cómo recolectan dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente la Iglesia es una institución internacional, es una transnacional, tal cual. O sea, coincido totalmente, ¿no? O sea, de hecho, si te remontas un poquito a la historia de lo que es la Iglesia Católica en particular, ¿por qué se separa de Italia? O sea, esa no es casualidad de nada, o sea, hay un tema sí, por el tema del Vaticano, ajá. Político súper importante, ¿no? Donde como estados no podían convivir las dos. Una decisión trascendental, deciden separar lo que es la Ciudad del Vaticano y le dan una independencia y soberanía como a nivel Estado. Correcto. Y los separan de Italia. Eso tiene toda una trascendencia precisamente por lo que mencionas, ¿no? O sea, es un hecho tal cual. La realidad es que mucha gente requiere de una guía y de una luz a dónde ir, ¿no? O sea, al final no se obliga a nadie. Eso fue antes en la Santa Inquisición o pues en antes, ¿no? Cuando quemaban a las brujas y demás. Ahorita realmente es un tema más de dogma de fe, de donde la gente sigue y quiere ver lo que más le interesa, ¿no? Al final es una iglesia de los desamparados, de los que han sufrido mucho, de los que han tenido problemas que sienten que ya no pueden más, ¿no? Entonces al final es un tema donde la gente se refugia para poder salir adelante con el día a día, que a veces no puedes, ¿no? O sea, yo te diría, pues, si tienes problemas muy serios, pues toma terapia, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, ¿no? Hay veces que te sobrepasa eso. Entonces, cuando tú todos tus problemas los sacas de tu ser y se los encomiendas a alguien más, a un ente más poderoso que tú, que es creador del universo, del infinito y bla, 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 que dicen. O sea, es un tema que mentalmente es muy liberador, ¿no? Sí, pues es un tema como de meditación, ¿no? Como lo que haces cuando meditas, ¿no? Claro, entonces tú tienes problemas muy fuertes, ¿no? Cada quien sabrá qué. Donde puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es algo mágico, donde tú puedes agarrar y todos tus problemas los sacas y dices, Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, mis problemas y demás, y pues, que sea lo que tenga que ser. Y mira, y automáticamente te liberas así de todo, te sueltas y puedes seguir fluyendo, ¿no? Porque a veces el problema no es que, pues, de los problemas que traes, sino que te cierras, te congelas y ya no haces nada, ¿no? Entonces, si era un problema que podías resolver, pues resultó que porque te cerraste, pues resultó peor, ¿no? Pero para mí ahí estás hablando un poco más del poder de la mente, ¿no? Sí, pero le das una representación correcto, que tú quieras. Correcto. O sea, al final, o sea, yo me voy más hacia el lado sociológico, psicológico, o sea, es lo que te digo, o sea, hay gente que va muy clavada con el tema religioso, ¿no? Y que debe ser Dios y cómo debe ser, o sea, yo lo veo un tema más, o sea, yo me voy del lado del ser humano, ¿no? Decir, bueno, porque si no es esto, sería otra cosa, ¿eh? O sea, antes nuestros antiguos crean pero ya existía Huitzilopochtli, ya nuestros dioses eran muy religiosos, o sea, gente muy religiosa, ¿no? Y tenía ritos muy específicos y hasta a veces donde le buscaban el sentido mental a todo, ¿eh? Exactamente. No, entonces, o sea, y lo veo en diferentes partes del mundo, con diferentes sociedades, donde siempre se han encontrado diferentes dioses, ¿no? Y al final, pues eran muy devotos, ¿no?, a esas deidades, pero ahora, pues, cambió. O sea, y al final se quedan con mitología, ¿no? Como la mitología griega, ¿tú no sientes que la romana, tendencia mundial es que la religión cada vez tiene menos adeptos? O sea, porque más bien, las estadísticas lo dicen, ¿no? Pero si lo que tú dices es correcto de que esto es una necesidad del ser humano por creer a fuerzas en entes sobrenaturales y descargar los problemas ahí, entonces debiera ser un tema en constante crecimiento, ¿no? Y no que estén a la baja los números de esta transnacional, o a lo mejor se están mutando a otras sectas o sea, sí, o sea, yo lo que voy es... O sea, la católica está en decadencia. Si quieres, en la católica,
pero la gente se migra a otras religiones, Ok, o sea, se migra Sí, budismo, por ejemplo, al ¿no? budismo, Claro. ¿no? Que hay varios, hasta gente famosa, no es la moda, ¿no? Sí. Los actores famosos de Sí, que sí. se vuelven budistas, Sí. ¿no? ¿Has leído algo de budismo? No. Yo te recomiendo mucho el libro Sí, 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 tibetano hay de la un vida y libro la muerte. tibetano, Es muy exacto, interesante. A mí ese. me gusta mucho, es de los mejores libros que he leído en mi vida. Ese libro lo estoy leyendo. Muy, Ok, muy bueno, sí. la verdad. He ido a varias sesiones de De meditación. Muy bueno, ¿no? de budismo tibetano. Muy bueno, la verdad es que logras sacar Logras ese efecto que dices, ¿no? Sí, exactamente. Pero lo haces de forma consciente, Lo ¿no? haces de forma meditando, Ajá, claramente. sí, sí. O sea, son 2 horas de sesión o Ajá. 1 hora y media donde empiezas a meditar, empiezas a alinear Descargas todos tus emociones. Y todo esto tiene una razón científica, Sí, por ¿no? O supuesto. sea, tus ondas alfa, beta, Sí, gamma del tu cerebro, energía. de hecho, las personas que tienen epilepsia se ve claramente cómo sus ondas están ahí todas dispersas, ¿no? Y de hecho, cuando estás muy alterado, estresado, tienes las ondas muy dispersas. Cuando estás en un estado de meditación, puedes alinear tus ondas cerebrales. Y sí tiene efecto muy reparador, ¿no? En el cuerpo y en los pensamientos. Sí, tal cual, ¿no? Correcto. Pues bueno, yo creo que por hoy vamos a dejarle aquí, mi George. Estuvo muy interesante la plática. Se quedaron varias ideas en el tintero que te quiero preguntar para la próxima. Y pues les agradecemos a todos que hayan escuchado esta emisión de su newspaper del día de hoy. Gracias. Excelente, Rubén. Hasta luego.